Paola, bienvenida a Bosques y Más Podcast. Paola es una emprendedora nata dentro del sector forestal ambiental. Así que dicho esto, hoy tenemos una entrevista que nos va a sumergir en el mundo del emprendimiento, los pros, los contras, etcétera. Paola es creadora de Wooden, una empresa que en sus palabras sigue existiendo porque hay un propósito. Es una marca que nació para sanarla, enseñarle y hacerle libre y que hoy busca ofrecer a otros lo mismo, libertad para crear, para crecer y para transformarse. Así que Paola, bienvenida a Bosques y Más Podcasts. Muchísimas gracias, Elvis, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y que hoy podamos tener esta plática amena de este tema tan importante y contarles un poco desde mi experiencia cómo ha sido este eh, rumbo y esta trayectoria de emprender. Muchas gracias, Paola. La verdad es que no quiero iniciar sin justamente agradecer por su tiempo. Em, Nos conocemos hace muchísimos años ya, y yo he podido y he tenido la oportunidad de ir viendo la transformación de Wooden. Y así que pues no puedo esperar a hacerle algunas preguntas y que para que vayamos conociendo la historia, pero quisiera iniciar con saber un poco del pasado, que la audiencia conozca un poco del pasado. Así que cuando mira hacia atrás, Paola, ¿qué fue lo que primero el emprendimiento, por ejemplo, le quitó y qué fue lo que primero el emprendimiento le devolvió? Yo creo que sin duda eh, me quitó muchos miedos. De hecho, yo no tenía planeado Guden como una empresa, era un proyecto temporal y en el camino pues todo fue fluyendo, así que se fue formando Guden como una empresa formal. Pero sin duda empezar este camino del emprendimiento es un reto todos los días, hay que aprender mil cosas nuevas en diferentes áreas y pues no hay de otra más que aprender y los miedos que tenemos se van desapareciendo en el camino, entonces me ha quitado el miedo, eh, me ha dado más confianza en mí y sin duda libertad, que va más allá de lo que se romantiza mucho de la libertad de tiempo, y soy mi propio jefe y dispongo de todo el tiempo que yo quiera y la libertad financiera. Creo que muy alejado de eso, que sí se puede lograr, pero se va construyendo en el camino. El emprendimiento al inicio es muy desafiante, hay muchos retos que resolver, pero si vamos aprendiendo de los errores, pues sí podemos lograr tener esa libertad que más allá del dinero es una libertad emocional, yo creo. Lo más valioso para mí ha sido eso. Wow. Es muy sano mencionar esto. Wooden no nació como un plan de negocios, sino como un proceso personal. ¿En qué momento se dio cuenta de que estaba sanando mientras estaba creando una empresa? Pues Guden empezó con el proyecto de cajas de madera, transformar las cajas de frutas en cajas decorativas y pues resulta que yo en ese momento estaba viviendo un episodio muy fuerte de TOC. Para quienes no lo conocen, es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay diferentes enfoques, no soy experta en el tema, pero eh, yo lo estaba padeciendo en el tema del orden y llega a ser muy limitante porque hay muchas ideas compulsivas. Yo no sabía lo que tenía, no estaba diagnosticada en ese momento, pero pasó que mientras yo trabajaba las cajas con mis manos, mi mente se desconectaba y yo tenía ese momento de libertad mental que yo no estaba consciente de eso, pero me hacía bien trabajar las cajas con las manos, entonces eso me empezó a motivar y apasionar muchísimo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a soñar
en que Guden sea una empresa y a soñar en grande. Eh, y todo se empieza a dar desde el inicio, desde el primer cliente, desde el primer punto, perdón, desde el primer punto de venta físico y así fue el comienzo de Guden y el crecimiento que empezó a ser orgánico. Por supuesto, llegaron los desafíos y llegan los desafíos en cualquier etapa, pero una de las cosas que me ha dado Uden es justamente esa sanación, porque sin medicamento y sin nada más que un par de sesiones, yo creo que ese fue uno de los milagros más grandes que viví a través de Uden, porque el TOC se fue y eso parecía algo imposible. Ya llevaba más de una década con ese tema y gracias a la madera, pues empecé a sanar y eso hizo toda la diferencia porque entonces yo ya tenía mi mente libre para seguir creando y creando muchas cosas todos los días. No cabe duda de que con fe y con el deseo de hacer las cosas se van dando. Em, y digamos, para intentar como sumergirnos un poco ya en este mundo del emprendimiento. Existe justamente eso. El emprendimiento es todo un proceso y existe toda una narrativa, sobre todo romántica, de lo que usted bien mencionaba al emprender, ser dueños de nuestro tiempo, tener libertad financiera, pero desde su experiencia, ¿qué es eso que nadie te dice y qué sí o qué toca atravesar? Por ejemplo. Hay una parte de emprender de la que casi nadie habla. Clientes que no pagan o pagan tarde. Cómo se aprende a poner límites sin perder el proyecto ni la paz mental cuando se está emprendiendo. Y quisiera que habláramos un poco de eso desde su experiencia. Híjole, sí, es un tema muy interesante y que a mí me hubiera gustado escuchar en algún momento porque, como mencionaba al inicio, sin duda hay desafíos diarios. Creo que muchos emprendemos sin tener la experiencia. Yo había trabajado en otras empresas, pero obviamente el empezar de cero un negocio o una marca es totalmente difícil y diferente. Entonces, en el camino, pues me ha tocado ir aprendiendo todos estos temas que yo creo que no se hablan, pero que es importante o a mí me ha ayudado ahora escuchar de otros dueños de negocio cómo lo manejan. Por ejemplo, el tema de clientes difíciles, el tema de la competencia, el crear un equipo de trabajo, creo que es otro de los temas más desafiantes que se viven porque cuando empezamos a crecer, pues definitivamente tenemos que contratar talento, el tema de selección, cómo manejar. Yo empecé con muchos miedos y creo que de mis miedos más grandes era yo decía que no era buena para vender, que nunca iba a dedicarme a ventas. Le tenía mucho miedo a liderar y pues me tocó todo casi que al mismo tiempo. Entonces fui aprendiendo en el camino muchísimas cosas, cometiendo errores, por supuesto, y creo que eso es lo más valioso de compartir porque muchas veces lo que vemos en redes es el éxito, lo bonito y los aciertos, pero sí hay historias de, más que de fracaso, de aprendizaje, yo creo, eh, que nos sirven un montón a otros escucharlos porque de eso podemos aprender. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fui aprendiendo fue el tema de clientes, por ejemplo. Trabajábamos antes con, esto es como los errores típicos de alguien que está comenzando, el trabajar piezas personalizadas sin pedir anticipo. Por supuesto que nos dejaron muchos pedidos sin recoger, el trabajar
piezas a clientes recomendados y al final esos clientes quedar mal. Entonces fuimos aprendiendo con esas malas experiencias que había que crear políticas, que había que pedir un anticipo, ir creando procesos. Con el tema de crear equipo es importante también el que aprendamos o sepamos primero nosotros cómo se hace un trabajo para poder dirigir un equipo, el poder pedir resultados, el tema de capacitarlos. Entonces, creo que son un montón de áreas donde nos toca pues, aprender en el camino. Eh, Hay muchas anécdotas. La verdad es que, Paola, al escucharla, y seguramente las personas que nos están escuchando en Bosques y Más Podcast, tienen el mismo pensamiento. Decirlo es fácil. Atravesar ese camino es un proceso que conlleva muchísima fortaleza y muchísimos deseos de continuar, aun cuando todo está cuesta arriba. Pero digamos, quizás vayamos a un ejemplo, sin entrar a profundidades, pero vayamos a un ejemplo en donde recuerde algún momento en el que, por ejemplo, un problema con un cliente le hizo replantear cómo vender, cómo cobrar o proteger su trabajo. ¿Qué cambió después de eso? Porque nos mencionaba, digamos, que creó algún tipo de políticas, pero ¿cómo eso va como transformándola como emprendedora y cómo eso va impactando en el negocio? Creo que uno de los casos más recientes fue justamente una cliente que fue recomendada. Era un pedido personalizado, estanterías con rótulos con su logo. Y se da el caso que recuerdo que ese fin de semana trabajamos incluso hasta domingo, cliente exigente, que le urgía, y entonces con tal de cumplir, y aquí es donde viene uno de los errores, creo que muy comunes, es cuando ya establecimos políticas, nosotros mismos faltar esas políticas, y es cuando las cosas salen mal, porque en este caso trabajamos el pedido, sí había un anticipo, eh, lo querían antes de tiempo, accedimos cuando hay pedidos que llevan un proceso específico y es muy complicado como saltarnos tiempos, pero por ser recomendada, pues hicimos una excepción. Trabajamos día domingo, eh, la mensajería no podía entregar al día siguiente cuando el cliente lo quería. eh, Pasamos toda la tarde buscando una mensajería. Cuando domingo era el día de descanso, pues nos dedicamos a trabajar por atender este cliente y resulta que el lunes madrugando para entregar el pedido y pues no recibió una estantería, devolvió la otra y no pagó el resto. Entonces ya cuando se hizo el cobro del saldo, la persona se ofendió y pues no pagó. Entonces, en estos casos, yo creo que es cuando nos toca o que en lo personal ha sido bien difícil saber cómo manejarlo porque por supuesto que nos dio mucho coraje, era nuestro trabajo, dedicamos el fin de semana a eso eh, y no recibimos el pago y más bien nosotros fuimos los malos. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones personalmente? Ha sido pidiéndole a Dios justicia y es cuando él ha respondido, porque también nos pasó otra vez hace muchos años que yo creo que estábamos empezando, que llegó una persona a comprar, ese día no habíamos vendido creo que nada, llegó una persona muy apurada a comprar sin preguntar precios, solo a pedir, entregamos el producto y nos pagó con un billete falso. Entonces, ¿qué hacer en esos casos cuando hay esfuerzo detrás y lo que estamos recibiendo es una injusticia?
pues yo siempre pido consejo de qué hacer, cómo manejar esas situaciones que son incómodas y que tal vez no sabemos a veces cómo enfrentarlas. Y pues resulta que en ambos casos Dios fue bueno, fue justo. Yo creo que Dios siempre ve todo el esfuerzo que hay detrás y que si estamos trabajando con de verdad con mucho entusiasmo y con compromiso, Dios respalda nuestro trabajo, porque en ambas ocasiones, por ejemplo, en el caso del billete falso, yo sí me dio también mucho coraje, y yo no me di cuenta hasta cuando yo iba a comprar y me dijeron que el billete era falso. Entonces, alguien me dijo, no, pero entonces pasalo en tal lugar y ahí no se van a dar cuenta. Y eso parecía como la solución más fácil porque entonces yo no perdía. Pero yo pensé, no es justo porque a otra persona la voy a perjudicar. Entonces le pedí a Dios que hiciera justicia, que yo iba a esperar y que yo sabía que él iba a, a ser justo. Al otro día llega una persona, esta cliente llegó solo una vez a la tienda, estábamos en zona 7 todavía, y llegó eh, a ver las piezas y empezó a elegir y empezó a echar a la carretita y sin preguntar precios ni nada, compró una cantidad que era 10 veces más lo que nos habían robado. Entonces, esa fue una lección bien grande para mí. Pues desde los inicios creo que empecé a ver cómo Dios obraba en Guden con muchos pequeños detalles y anécdotas como esta. Y entonces creo que ha sido esencia de Guden que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho temor de Dios y, y tratando de hacerlo excelente porque sabemos que él lo ve todo. Entonces, así como en ese caso del billete que falso, en el caso de esta otra señora, el día que se ofendió porque estábamos cobrando nuestro trabajo, pues de igual forma, ese mismo día llega el pedido de un cliente que era justamente la cantidad que no nos había pagado esta persona. Entonces, este tipo de experiencias o de anécdotas, eh, aunque siempre desde el inicio buscamos hacer las cosas de la forma correcta y legal, pues esto nos refuerza esa creencia de que por muy chiquito que sea, por insignificante que parezca, pues siempre tenemos que actuar con honestidad porque Dios responde y Dios es justo. No cabe duda de que su fe y convicción han hecho de usted como persona, como emprendedora, le han dado la fortaleza para crear y desarrollar lo que ahora es Wooden. ¿Por qué le menciono esto? Porque sin duda, para poder desarrollar un negocio, la confianza que usted le entrega a sus clientes es algo invaluable. Cuando se tiene confianza, las puertas se abren. Cuando esa confianza se pierde en el mundo del emprendimiento, uno puede perder todo. Y usted más bien ha ido abriendo puertas por esa misma fe y convicción de hacer las cosas bien. Eso es una lección súper importante para las personas que quieran aprender, emprender, perdón, y que quieran aprender justamente de Paola y cómo se hacen bien las cosas. ¿Cómo cambió, digamos, esa relación con el trabajo cuando el proyecto no solo sostiene economía, por ejemplo, su economía, sino también de las personas que colaboran en su empresa y su estabilidad personal? ¿Cómo se maneja esa presión? ¿Cómo no explotar, por ejemplo? Pues creo que es uno de los temas más desafiantes el poder ir creciendo junto con la empresa también en el tema
inteligencia emocional, porque de verdad que hay muchas situaciones en el día a día que o nos hacen crecer o nos hacen equivocarnos por una decisión tomada con la actitud incorrecta. Yo creo que todo lo que hemos venido construyendo, pues definitivamente ha sido porque hemos ido aprendiendo que el tema de las emociones es muy importante, sobre todo cuando hay un equipo que dirigir. Y personalmente he podido sobreponerme a la mayoría de situaciones eh, por gracia divina. De verdad que yo creo que nuestra historia tiene mucho temas o una esencia más bien espiritual, porque todo lo que hemos vivido, hay cosas que son sobrenaturales, que no tenemos explicación y que personalmente no hubiera sabido sobrellevar si no hubiera sido por intervención de Dios. Una de las etapas más desafiantes, complicadas y caóticas, sin duda, fue hace unos meses. Yo creo que estamos saliendo de esa etapa que fue bien compleja, pero también agradezco personalmente, la agradezco mucho porque fue la oportunidad de transformarnos y transformar Guden mientras nosotros vamos creciendo como líderes del negocio. Yo creo que no, o sea, es inevitable que así como crecemos nosotros, crezca el negocio. Entonces, uno de los temas más importantes es poder invertir en nosotros mismos, eh, trabajar en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia emocional, eh, porque nuestro negocio es un reflejo de lo que somos. Entonces, en esta etapa, pues fue eso, una etapa de desafíos, de transformación y una, fueron un par de años donde no veíamos la luz, donde no veíamos salida y solo salimos con la presencia de Dios. No tengo otra explicación. Fue Dios manifestándose a través de personas, de animalitos y de muchas formas para que pudiéramos hoy estar en una etapa muy distinta. Y creo que cuando estamos pasando por esa fase inevitable de los negocios, porque no todo es color de rosa siempre, tiene que ver mucho nuestra actitud, nuestra fortaleza y nuestra fe. Sin duda nuestra fe. Y hacia allá vamos justamente. Sin embargo, quiero regresar a algo que usted mencionaba. Al inicio uno justamente no es solo fundador, es ventas, es producción, es redes sociales, contabilidad, es atención al cliente y otras par de cientos de cosas que hay que hacer cuando se es propietario de un negocio. ¿Qué impacto real tiene eso en la mente y el cuerpo? Porque digamos, cabe resaltar de que si, bueno, ya en el final del episodio le vamos a pedir que nos digas el nombre de sus redes sociales para que la audiencia vaya y visite sus páginas y que vean que son páginas trabajadas em, de una forma excelente. Especialmente este tema de redes sociales lo ha trabajado de una forma excelente. Bueno, cada uno de los aspectos, pero que una persona tenga la capacidad de crecer en redes sociales es un tema completamente distinto. Usted lo ha hecho. Eh, ¿Cómo esto le ha impactado?
El tema de redes sociales. Sí, y básicamente combinado con todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ventas, producción, contabilidad, atención al cliente. Pues con la determinación de aprender, de hacer que funcione y de hacer las cosas bien, yo creo que es una debilidad de ser muy autoexigente y eso me ha llevado a buscar hacer las cosas siempre lo mejor que nos es posible personalmente o como equipo. Y por supuesto que actualmente igual tenemos muchas cosas que mejorar, pero tratamos que en cada área, pues, poder dar lo mejor de nosotros. Ha sido una trayectoria ya de 11 años y pues nos ha tocado aprender un poquito de todo. Por ejemplo, en el tema de la madera, yo estudié carpintería porque también quería entender cómo funcionaban las máquinas para poder dirigir ese equipo de trabajo y poder enseñarles a las personas que llegaban a ser parte de nuestro equipo de producción cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eso, el involucrarme en cada área, aprender al menos lo básico. En el tema de diseño, por ejemplo, no me gusta el diseñar, el utilizar los programas porque creo que soy más de la parte creativa y elegir diseños, pero hacerlos digital no me gusta. Siento que tengo limitaciones en esa área, pero entonces al menos sé lo básico y alguien más se encarga de hacer ese trabajo. Em, y en el tema de redes sociales, igual, hay muchas cosas que creo que no nos van a gustar hacerlas, pero mientras hay un experto en el área, pues nos toca encargarnos de ese, por ejemplo, en este caso, el contenido. Algo que está muy de moda ahora y que es necesario hasta cierto punto es la creación de contenido más dinámico, los reels o salir en videos. Ya no basta una foto o un post, sino se requiere ya algo más dinámico. Yo era una de las que me oponía a salir en los videos desde hace mucho tiempo y pues llegó el momento en que sí o sí, tenía que ser yo la que tenía que salir porque no había nadie más. Y esos son los miedos que creo que se van, eh, pues, superando en el camino porque no, no me gusta, me toca y como me dice alguien del equipo de marketing, mejor hecho que perfecto y pues aunque no me gusten a veces los resultados o cómo me veo o cómo está saliendo esto, pues así lo hemos lanzado y eso es parte también del crecimiento y de trabajar con un equipo, ¿verdad? Creo que es valioso, muy valioso tener un equipo. Porque ellos al final lo impulsan o nos impulsan también a hacer mejor las cosas o a quitarnos miedos para poder crecer. Eso es parte del crecimiento y lo importante de elegir bien quiénes son parte de nuestro equipo de trabajo. Wow, la verdad es que en cada respuesta nos dice tantas cosas tan interesantes. Y vea qué buen refrán, la verdad. Mejor hecho que perfecto. Qué profundo. Y es cierto, ¿no? El hacer las cosas es mucho mejor que solo pensarlas y no hacerlas nunca. Eso ya definitivamente es algo que transforma. Pero Paola, escuchándola, podemos pensar que la madera aparece en su vida y en su historia casi como un refugio. ¿Qué le ha enseñado trabajar con madera que no aprendió, por ejemplo, ni en libros ni en cursos? Pues la madera realmente fue un mundo muy fascinante que descubrí, que fui descubriendo en el camino cuando empezamos, pues
eran cajas y nada más, pero luego empecé a interesarme por qué más era un árbol, cómo nos beneficiaba la naturaleza o los árboles, cómo impactaban en nuestro bienestar. Y recuerdo que empecé a preguntar quién podía explicarme o enseñarme más sobre el tema. Y justamente en ese tiempo pasa que llega a nuestra vida nuestra perrita Sasha. Y la menciono frecuentemente porque si ella no hubiera llegado eh, a nuestra historia, no hubiéramos transformado el concepto de Gooden desde ese tiempo, algo más profundo que vender solo cajas de madera. Resulta que Sasha era una perrita schnauzer que se rescató de la calle, eh, tenía cáncer de piel, entonces tenía muchas crisis de dolor y en zona 7 había un árbol que creció sin que nadie lo plantara. Me imagino que algún pajarito llegó con alguna semilla, crecieron tres árboles ahí y había uno donde siempre la llevaba a tomar el sol y cuando ella tenía mucho dolor le ponía su patita en el tronco del árbol porque ya empezaba a leer que era una forma de conectar con la naturaleza y ella dejaba la patita ahí y se tranquilizaba. Entonces, esto realmente pues me apasiona más y me intereso más por cómo la naturaleza nos impacta y cómo más podíamos nosotros aportar y compartirlo con nuestros clientes para que más personas se sumaran. Empezamos con las reforestaciones. La idea era también poder hacer una reforestación donde no solo se dejaran los arbolitos ahí plantados, sino les pudiéramos dar seguimiento eh, y los viéramos crecer. Por X o Y razón ya no se pudo seguir con el proyecto, pero pues seguimos interesándonos en qué más podíamos aprender de la naturaleza. En ese lapso de 2 años, que fue lo que ella estuvo con nosotros, nos cambió completamente el corazón, la conciencia, nos hizo más conscientes con el tema de los animales también. Con ella vivimos experiencias muy sobrenaturales y creo que a mí me hizo acercarme más a Dios y conocerlo más de cerca de una manera que yo no me hubiera imaginado. Y a partir de esta vivencia con esta perrita, yo creo que se desencadena un montón de sucesos, de milagros y de experiencias sobrenaturales que de verdad nos cambian el rumbo. Primero hacen un efecto en nosotros como personas y nos hacen cambiar el rumbo de Uden a esto que estamos y seguimos construyendo hoy, ¿verdad? Que ahora están las mariposas como protagonistas de lo que hacemos con el planeta, pero sin ninguna duda, con toda la certeza del mundo, puedo decir que la naturaleza a mí me ha salvado la vida y me ha dado esa libertad que yo buscaba desde el inicio. Eh, Creo que es lo que me sigue dando esa libertad mental, así como lo fue las cajas en su momento, que ya era una madera procesada, pues lo siguió siendo después los árboles y después los animalitos y ahora las mariposas. Entonces, la naturaleza ocupa un lugar muy importante en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. No lo hacemos solo por marketing, sino realmente lo vivimos y lo vivimos a diario. Entonces, ha tenido un impacto, híjole, soñado y de verdad muy profundo. Estoy segura que en todos los que trabajan directa o indirectamente con Google, pero en especial en mí. Wow. Tengo dos preguntas, o se me vienen a la mente dos preguntas al escucharla ahora mismo. Voy a dejar para la segunda pregunta esto de las mariposas monarcas, pero antes de esto, Paola, han sido 11 años atravesando esta aventura de emprender, en el que han habido etapas
altas, bajas, de crecimiento, pero también de crisis profunda. Sin entrar, digamos, a detalles sensibles, ¿qué señales le hicieron entender que, por ejemplo, necesitaba parar, replantear, transformarse, por ejemplo? ¿Cómo ha ido esa evolución a lo largo de esos 11 años? Ok, em, pues creo que ha habido dos etapas donde sí me he replanteado si seguir o no, pero esta última que comentaba hace un momento, definitivamente ha sido la más profunda que me ha llevado al punto de sentarme, analizar escenarios y tomar decisiones. Eh, Creo que todos en algún momento nos toca que analizar cuando las cosas ya no van bien, si, si debemos seguir o no. Pero aquí es donde creo que pasa algo muy importante y es eh, que cuando hay mucha pasión por lo que hacemos o tenemos un propósito claro con lo que estamos construyendo, la idea de cerrar es la última en la lista y se agotan todas las posibilidades para que el proyecto o el sueño que tenemos siga adelante. Entonces, pasó en este tiempo que se complicó absolutamente todo, teníamos un plan y nada salió como lo teníamos planeado. Eh, Ahí sí que habíamos soñado en grande, muy en grande, todo se había dado al inicio y resulta que pues fue algo que no salió y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa y eso se volvió un caos al punto de desafiarnos emocionalmente de una manera muy fuerte. Fueron muchas lágrimas, fue una etapa de no estar bien emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna manera. Y creo que lo que me mantuvo en ese tiempo fue que yo seguía creyendo que todavía podía hacer mucho con Guden y a través de Guden. Entonces, eh, teníamos reuniones con el equipo o reuniones ya con las personas involucradas y aunque los números y muchos factores decían que ya no, en mi corazón yo tenía la certeza que tenía que seguir porque las mariposas no eran en vano, porque había mucho trabajo detrás de muchos años y porque yo tenía una visión clara y creo que he tenido una visión clara desde el inicio. Eh, no necesariamente se han dado las cosas como estaban en mi mente, pero algunos proyectos han salido mejor, ¿verdad? Entonces, creo que nos toca a veces solo saber qué queremos, trabajar y Dios hace el resto, ¿verdad? A veces lo que soñamos no necesariamente sale de la forma que la teníamos planeada, pero el resultado al final puede ser mejor. Y creo que fue lo que estamos viviendo ahora. Qué bueno que dejé la pregunta de las mariposas monarcas para la segunda respuesta, porque, digamos, justamente llegamos a este punto. Las mariposas monarcas y el jardín de monarcas se vuelve un símbolo muy fuerte para Uden. Eh, Quizás para dividir en dos partes, ¿cómo llegan las mariposas monarcas a Uden? ¿A cómo surge esa idea? ¿Y qué le enseñó de forma personal y como emprendedora este proceso de transformación en uno, entiendo, de los momentos más difíciles de Uden?
Pues llegan de manera inesperada porque fue una plantita que estaba frente al portón, literalmente. No sabíamos que era de mariposas, la entramos y a los días vimos que estaba llena de gusanitos, no sabíamos que eran orugas, eh, pensamos que era una plaga. Y entonces, pues investigando, vimos que eran de mariposa monarca, dejamos la plantita ahí sin saber cómo cuidarlas. Las orugas milagrosamente se transformaron en mariposas, todas sobrevivieron, las liberamos y liberando esas y habían otras orugas y así fue la producción de mariposas por todo un año seguido. Mariposas, las primeras nacieron súper bien, súper sanas y luego tuvimos la experiencia de que se morían todas, se infectaban todas. Entonces fue a prueba y error ir aprendiendo cómo criarlas, cómo cuidarlas, pero sobre todo el observar cómo era su proceso fue muy gratificante porque era ir aprendiendo o darnos cuenta que así como ellas pasaban un proceso, nosotros también estábamos pasando un proceso eh, y lo comparábamos con las estanterías que estábamos desarrollando en ese momento porque justo estábamos en el tema de diseño y producción de las estanterías de fácil armado. Y cuando están haciendo las mariposas, pues están haciendo la colección, por eso es que se llaman la colección Monarca, estas estanterías. Y así como veíamos que las mariposas tenían un proceso y tenían tres fases, eh, también pasaba con los dueños de negocio, con los emprendedores, con los empresarios, que hay una etapa como la oruga que hay que aprender y absorber y absorber y absorber, así como las orugas, su único trabajo es comer y comer y comer. Luego viene la etapa de la crisálida, donde ya está pasando toda la magia de la transformación. Eh, y creo que todos pasamos por esa etapa tarde o temprano, que es cuando nos toca aprender con dolor. Y luego viene la recompensa, que es ya emprender el vuelo, ser unas mariposas, ser seres transformados, renovados. Y esa ha sido la lección, eso es lo que nos mantuvo en ese momento. eh, Aprendimos a ser pacientes, ¿verdad? Y a disfrutar, a tratar de disfrutar esa etapa que no nos estaba gustando, pero que ahora entendemos que la teníamos que pasar. Entonces, esa es la historia de las mariposas en esa etapa tan desafiante. Es increíble y no cabe duda, efectivamente, que su fe y convicción la han llevado a este punto. Em, Paola, emprender muchas veces, digamos, se asocia a ir más rápido, a ser más grandes, eh, y no es que esto esté mal, pero ¿cómo se protege el propósito cuando todo lo que el mundo te enseña es crecer sin pausas? ¿Cómo, digamos, protege el propósito de por qué decidió tomar este camino de emprender? Yo creo que el tema de crecimiento, uno es no compararnos. Uno de los errores es ver cómo están creciendo los demás y sentir la presión de crecer tan rápido como pueden ir otros. Pero al estar conscientes que nuestro proceso siempre va a ser distinto, pues es eso, ser pacientes, enfocarnos en qué es lo que nosotros queremos lograr, eh, qué es lo que tenemos en ese momento para lograrlo y qué es lo que nos falta trabajar para, para lograr nuestro sueño. Pero el tema de crecimiento y de ir muy rápido, sin duda lo que hablábamos hace un rato, lo de las redes sociales, pues sí nos puede
nos pueden vender esa idea de que emprender pareciera tan automático como hoy empiezo y casi que de la noche a la mañana ya me tiene que ir bien y ya tengo los primeros clientes y ya voy a poner mi primera tienda y tal vez el error muchas veces es creer que como eso teóricamente debe ser así, nos adelantamos a los procesos y resulta que no estábamos listos para vivir esa fase. Entonces, ahora he aprendido que es muy importante tener clara la visión, tener claro a dónde vamos, pero también quiénes somos y tener paciencia, no mirar al lado para compararnos, sino para aprender en todo caso de errores de otras personas, escuchar testimonios, que era lo que decíamos al inicio, y creo que eso es más valioso que escuchar solo historias de éxito, escuchar también cómo otras personas nos hemos equivocado y qué es lo que nos ha servido para salir de ese que parecía un agujero muy profundo, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Y el crecimiento, cuando cada uno esté listo, se va a dar, pero no es antes, no es cuando queremos, porque eso me pasó. Yo quería crecer muy rápido. Pensé que así como habíamos venido creciendo en los primeros años, iba a ser después y todo se iba a dar así como al inicio, ¿verdad? Pero resulta que no, había una fase, perdón, que nos tocaba todavía vivir. Eh, Tal vez no estábamos listos para muchas cosas eh, y nos ha tocado replantearnos muchas veces y reestructurar todo muchas veces, pero ese reestructurarnos y reinventar la empresa, pues para eso primero hemos tenido que trabajar en nosotros y reinventarnos nosotros. Entonces, el proceso de cada uno sin duda es muy distinto. Mm, Creo que no es sano el tema de compararnos y el crecimiento de cada uno va a llegar según los listos que estemos para ese crecimiento. Y aquí es donde viene el tema de sí ponerle más foco a trabajar en nosotros y estar listos nosotros y no solo querer acelerar el negocio, ¿verdad? Wow, es impresionante y la verdad es que es completamente cierto. El hecho de muchas veces escuchamos historias de éxito tan increíbles que pensamos que todo es fácil. Y a pesar de que una persona pueda estar como con un éxito increíble, los procesos que eso conlleva han sido duros para todos. Pero Paola mencionaba algo que ahora es muy importante, las redes sociales. En las redes sociales todo se ve bonito, todo se ve ordenado, todo se ve exitoso, pero ¿qué parte del emprendimiento nunca sale en Instagram? Pero consume mucha energía, o más de la que la gente imagina. Creo que todo lo que sale mal, todo lo que sale mal, las malas decisiones, eso es bien difícil compartirlo, publicarlo, porque podemos creer que vamos a perder credibilidad o que, ay, qué pena que vean que fracasé en esto o que me fue mal en esto. Que en realidad yo creo que no hay fracaso, sino no porque suene bonito, pero sí son aprendizajes. Entonces, esa parte que no sale en redes, ese detrás de escenas, puede ser a veces lo más valioso de compartir. Yo he aprendido mucho de los emprendedores, dueños de negocio que son también nuestros clientes, que me han compartido las experiencias, no solo las buenas, sino las no tan buenas de experiencias en tema de creación de equipos, de personas, en área de recursos humanos, de todo lo que no salió bien, porque eso me hace darme cuenta que no es que yo no haya podido, no era que yo no era capaz, no era que, sino que simplemente
hay circunstancias que son complicadas por cualquier razón. Por ejemplo, el tema de armar un equipo, siempre sentí que era yo la que tenía la gran dificultad para encontrar el talento que yo necesitaba. em, y resulta que no, que sí es un tema que normalmente es complicado para muchos, el ubicar a las personas que necesitamos para integrar nuestro equipo, para poder crecer y de temas de muchas otras áreas, ¿verdad? Que han pasado desafíos en temas de redes sociales, de perder páginas, de perder los seguidores, de estafas. Entonces, esto es realmente enriquecedor escucharlo y ojalá se hablara más y se compartiera más, porque creo que es ahí donde está el aprendizaje más valioso. Definitivamente, exactamente, yo comparto a totalidad esto. Em, Nadie mejor o nadie más sabio que aquel que escucha consejos. Em, y sí, todo se resume en experiencia y las experiencias son esa sumatoria de cosas buenas, malas, lecciones de todo tipo. Así que sí, yo comparto totalmente esto. ¿Qué fue lo más difícil, Paola, de aprender? Mencionábamos, o me mencionaba un momento atrás sobre que le costó mucho aprender a vender, porque usted pensaba que nunca iba a ser vendedora, sin embargo, lo es. También mencionaba el tema de que le costaba mucho en temas de marketing, por ejemplo, ser como el rostro, a pesar de ser la propietaria del negocio, ser el rostro del negocio, le costaba mucho. Pero, eh, ¿qué fue lo más difícil entre todo eso? O, por ejemplo, clientes, proyectos o incluso oportunidades que no eran sanas. ¿Cómo se asume eso? Creo que lo más difícil para mí fue delegar, aprender a delegar. Al inicio era querer hacerlo todo yo por el miedo de que si lo hacía alguien más saliera mal. Y entonces fue aprender que toca soltar poco a poco, sabiendo, eso sí, a quién le encomendamos cada responsabilidad, pero sí, y reconocer que no tengo que ser buena en todo. Hay cosas que para las que considero que no tengo la habilidad, por ejemplo, en el tema de ventas, yo creo que soy más creativa, más para la parte creativa y el tema de ver diseños y estar imaginándome todos los días qué vamos a sacar en la próxima colección, etcétera, que ya el tema específico de operación o de vender. Y entonces es cuando hemos tenido que tomar decisiones de contratar a alguien que sí sea bueno para esa área, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo he tenido que hacer en algún momento donde por cualquier razón no, y esa es otra cosa importante, que cuando se nos va alguna persona o por cualquier razón no tenemos a un equipo, la empresa no se muere porque nosotros sí sabemos hacer el trabajo, o sea, porque cada uno sabe hacer su trabajo. Y esa es una de las importancias de aprender de todo un poco, porque si no se, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no teníamos un equipo en ese momento, pero nosotros ya sabíamos trabajar las máquinas y la madera. Y eso nos permitió seguir creando, aunque sea en menos cantidad, pero seguir la empresa. Entonces está bien delegar, yo creo que sí es necesario, es sano, pero también es importante eh, saber hacer nuestro trabajo en todas las áreas, porque el tema de diseño, por ejemplo, eh, cuando no hemos tenido el apoyo de un diseñador, al menos lo básico de temas de diseño que es crucial para nosotros para poder trabajar personalizaciones.
ya sea en CNC o en láser, sí o sí tenemos que trabajar un diseño digital. Y si dependiéramos de solo de las demás personas, pues entonces tendríamos que esperar o tendríamos que perder muchos proyectos. Entonces, lo importante es aprender, sí, pero también saber cuándo tenemos que soltar y delegar el trabajo. Eh, Como le comentaba al inicio, hay cosas que no me gustan, no las he tenido que hacer, pero sí llega el momento donde digo yo, reconozco que no soy tan buena en esto, tiene que haber alguien mejor y prefiero contratar. Wow. Paola, hemos hablado al menos dos veces ahora mismo sobre libertad. Y hoy se habla mucho de eso, ¿no? De que cuando emprendemos vamos a tener libertad. Pero para profundizar un poco en esto, desde su experiencia, ¿qué tipo de libertad sí le ha dado emprender y qué tipo de libertad no ha tenido? Creo que definitivamente la libertad de poder poner a prueba muchísimas cosas que he soñado y que he imaginado, de crear casi todo lo que he querido, eh, esa libertad de, de poder hacer de todo un poco y de probarme a mí misma en diferentes áreas. Eh, la libertad que no tenemos, yo creo que al inicio es de tiempo, eh, económico, porque tenemos que, en la mayoría de casos, yo creo, invertir todo lo que se va generando. Entonces, pues definitivamente hay limitaciones para los gastos personales, porque todo se invierte al inicio en el negocio para que siga creciendo, pero em, en el tema de libertad, también creo que a mí personalmente, para mí ha sido el conocerme a mí misma y poder tener hoy una identidad clara. Lo más valioso que a mí me ha dado esta empresa es todo, toda la transformación personal que he tenido que hacer sin querer queriendo a lo largo de los años. Y hoy poder decir, este, sé quién soy, sé a dónde voy, ya no tener miedo de hacer cambios bruscos eh, dentro de la empresa, ya no tener miedo de que si algo sale mal en una área, no poder solventarlo. Hoy tengo más confianza en mí misma, pero eso ha sido porque pues he tenido el chance de poder probarme en diferentes áreas y en diferentes desafíos. Eh, Eso básicamente. Wow. Paola, si digamos en este momento am, se estuviera viendo frente a un espejo em, y pudiera como analizar todos esos altibajos que tiene este mundo de emprender, que bueno, para quien nos escucha es algo completamente normal, o sea, cuando uno es emprendedor, los altibajos son parte de la rutina diaria, pero cuando existen todos estos altibajos, esos momentos difíciles, ¿qué le dijera o qué se dijera a usted mismo si se replanteara emprender con total honestidad, sin ningún tipo de filtros? ¿Qué se dijera frente al espejo? Si me replanteara emprender, Sé que es una pregunta bastante difícil. o sea, si decidiera no emprender, No, 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 no. Digamos, em, con todo este background que ya tiene, con toda esta experiencia que tiene a través de los 11 de estos 11 años, ¿qué se dijera a sí misma
si estuviera iniciando ahora mismo esos 11 años, regresando el tiempo? Ah, que disfrute más el proceso, definitivamente. Creo que me he afanado mucho también por el miedo a que las cosas salgan mal y cuando ya salido mal, pues ya, después de que las cosas salieron mal, ya se me quitó el miedo. Entonces, ahora valoro el poder disfrutar cada etapa, por muy difícil que sea, aprender muchísimo de todo lo que pueda, eh, capacitarme lo más posible, estar siempre actualizada y confiar. Creo que confiar, el soltar, porque me fue muy difícil soltar muchísimas cosas a lo largo de estos años, pero soltar ha sido algo que, aunque me ha costado, ahora lo hago con más frecuencia y eso es al final la libertad, el poder hacer lo que me gusta, eh, tener este trabajo que me gusta, pero que sin que se vuelva una carga. Entender que si estamos emprendiendo o si Dios nos permite tener un negocio es para que sea de bendición y no de carga, y eso implica soltar, eh, estar dispuesta a que las cosas no salgan como yo espero y entregarle a Dios todos los proyectos con el riesgo de que no necesariamente salgan como yo espero, ¿verdad? Entonces, eh, el afanarme menos, el disfrutar más y el aprender a soltar más rápido. Wow. Paola, hay algo de lo que no hemos hablado, pero hoy Guden lo podemos ver especialmente en Ciudad de Guatemala en muchísimas vallas publicitarias. Y esto es algo impresionante por muchos motivos. Uno de ellos es el motivo económico, pero para usted esto fue un regalo o dicho de otra manera, una bendición. Porque no es que alguien llegó y se lo regaló así, sino es justamente esos 11 años de esfuerzos traducidos en momentos de miel. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué siente en este momento sobre eso? Pues el tema de las vallas ha sido un tema de muchísima alegría para mí, porque más que una campaña publicitaria, significa la recompensa de mucho esfuerzo. Eh, una de las cosas que yo no entendí fue por qué el plan no salió como esperábamos en ese tiempo, cuando teníamos todos los recursos para que sí funcionara. Y entonces yo le reclamaba mucho a Dios de, pero ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué entonces esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y sí peleé mucho con Dios porque yo no entendía y no entendí, de verdad que no entendí en todo ese tiempo, en todo ese proceso, no entendí, por más que peleé, pataleé, no entendí. Y yo le decía a Dios, pero tú ves que trabajamos de lunes a domingo, que nos estamos esforzando, que sacrificamos todo, que de verdad dimos absolutamente todo, eh, todos nuestros recursos, eh, todo nuestro tiempo, nuestra salud. Y tal vez ese fue uno de nuestros errores, pero ese es otro tema. El punto es que lo dimos todo, de verdad nos esforzábamos demasiado, trabajábamos muchísimo y no veíamos los resultados que eh, esperábamos. Pero en ese lugar yo sí experimenté milagros muy bonitos donde Dios me hacía saber que Él estaba con nosotros, que Él estaba conmigo, que Él estaba presente y que vea nuestro esfuerzo. Y eso nos daba la fuerza para seguir, para no rendirnos.
Y no sabíamos cuándo, la verdad es que no sabíamos cuándo, pero teníamos la convicción que Dios nos iba a compensar, porque de verdad y nadie se imagina todo lo que pasamos por, por sacar adelante esa colección y los proyectos que estábamos trabajando en ese momento. Entonces sucede que no vemos respuesta. Aquí sí aplica lo de cuando Dios se queda en silencio. No vimos respuesta ni recompensa de todo ese trabajo. Tenemos que tomar decisiones, hacemos cambios en la estructura, en la operación, en el lugar. Y ya todo, cuando ya le digo a Dios, haz tu voluntad y si es diferente a la mía, solo prepara mi corazón porque yo quiero tal y tal cosa, pero él quería otra cosa. Entonces, cambia la historia, yo acepto los cambios y cuando ya estamos en ese nuevo lugar, resignados a que no habían funcionado las cosas, todo empieza a funcionar. Y entonces empiezan a llegar los proyectos y empieza a salir todo más rápido de lo que habíamos esperado. Y cuando yo ya había soltado todo, aparece este concurso que yo veo en la calle, veo una valla, no vi cómo era que funcionaba, pero yo desde que la vi dije, Guden tiene que estar ahí. Me hizo mucho clic la imagen y dije, Guden tiene que estar ahí. Ese mismo día me apareció la publicidad y apliqué en ese mismo momento. Por lo general, yo siempre espero a que estar en la compu y que el momento ideal. Y pues, no, yo estaba de verdad tan segura que yo creo que estaba caminando e iba contestando de una vez el formulario en el celular. Lo mandé sin mucho que pensar, sin muchos adornos, tal cual. Y luego me llamaron de que había quedado como finalista. Ya fuimos a una entrevista y por alguna razón en mi corazón yo tenía la convicción que yo iba a ganar. Y así pasó. Me dan la noticia, creo, como 2 semanas después, que Widen había ganado. Eh, no me habían indicado cuál era el premio, cuántas vallas, ni dónde iban a estar ubicadas, pero el hecho de haber ganado ya era, híjoles, una súper alegría porque sentimos que era Dios compensando ese esfuerzo de muchos meses, que era Dios diciendo, yo sí vi todo el sacrificio y, y ahí vamos a recibir el premio, pero no de cualquier forma o no cualquier premio. Y entonces cuando ya colocaron las vallas, me da la noticia. De hecho, el año pasado también tuvimos la bendición de que nos dieran un espacio en Interfer. eh, Participamos por primera vez, fue una experiencia muy enriquecedora y entonces estoy trabajando ahí en Interfer ese día y me llega la noticia de que ya colocaron las vallas y me dicen, Paola, son 9 vallas y 8 o 9 pantallas digitales. Las pantallas, no recuerdo si me las habías mencionado, pero de verdad que lloré muchísimo ese día de la alegría porque sentí que era como la culminación de esa etapa de mucho esfuerzo. Era Dios diciendo, bueno, trabajaron y este es el premio, eh, y Dios es generoso eh, y lo da todo de una forma mucho más grande de lo que tal vez habíamos imaginado. Pues resulta que colocaron las vallas, era el premio para un mes, en el mes de diciembre. Las quitaron ahorita en enero y justo ayer me escribieron, Paola, acabamos de instalar 13 vallas más. Entonces, y colocaron creo que otro par de pantallas. Entonces estoy de verdad sumamente contenta, eso me tiene contenta, pero más allá de lo que significa la campaña de publicidad, es lo que significa para mí. eh,
como respuesta de Dios, ¿verdad? Como respuesta de Dios que no se queda con nada, que es justo y que Él ve el trabajo que hacemos cada uno. eh, Así que yo espero que sobre todo esta anécdota nuestra de las vallas sirva de esperanza y motivación para alguien que esté pasando por, que siente que ya no con su emprendimiento, que el esfuerzo que ha hecho ha sido en vano, decirle que Dios deberá ver el esfuerzo que hacemos y aunque no llega la recompensa a veces tan inmediata, Dios sí va a compensar el trabajo de tus manos porque cuando lo hacemos de corazón y buscamos hacerlo con excelencia, Dios premia. Entonces, para mí esto ha sido una lección de verdad demasiado grande. Eh, Como les cuento, no sabíamos ni dónde iban a estar las vallas, ni cuántas eran, y ha sido, de verdad, una grandiosísima sorpresa. Es increíble y felicidades porque la verdad es que sí, es una cuestión de puro sacrificio, de puro esfuerzo, em, pero hemos llegado a este punto en la grabación del podcast en el que no queremos o no me quiero despedir sin antes, por favor, nos diga cómo las personas la pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Guden Guatemala o Guden-GT y nuestra página web donde pueden conocer nuestro catálogo de productos, guden.gt. Paola, desde Bosques y Más Podcast y personalmente, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, por esa apertura a contar la verdad de emprender, la verdad de saber que si emprendes vas a tener muchísimas cuestiones que van a ser ventajas increíbles, pero para lograrlas tienes que pasar por un camino que se hace muchas veces complicados, pero que si sigues vas a llegar a donde quieres estar. Pero Paola, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Fue un honor escuchar esta historia y estoy seguro que a la audiencia también le va a gustar muchísimo. Gracias, Elvis, por el tiempo. Gracias de verdad por este espacio para contar un poquito de lo que hemos vivido detrás de escenas como Guden. Y de verdad espero de todo corazón que las pocas anécdotas que pude compartir hoy sirvan de esperanza para alguien, de que no se den por vencidos. Y si ustedes tienen un sueño claro, eh, su trabajo es justamente ese, trabajar con excelencia, hacer lo posible y Dios hará lo imposible.